Sedentas de tu palabra, Padre amado. Queremos salir bendecidos, saciados de este lugar. Padre, hágase tu voluntad conforme a tu misericordia. Dios Santo, también, Señor, permítame leer una porción de tu palabra. Padre eterno, sobre esta palabra, bendíganos en abundancia. Amado Dios, te pido todo esto en tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a sacar nuestras Biblias. Vamos a leer Salmos 9, empezando desde el versículo 1 para adelante. En el Salmos 9, vamos a buscarnos, hermano, en esta mañana, la palabra de Dios. Vamos a empezar desde el versículo 1 para adelante. La palabra de Dios, hermano, en esta mañana dice de esta manera, hermano, Salmos 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Alegrarme, regocígame en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén, hermanos. Dios la bendiga. A eso hemos venido, hermano. A bendecirle, hermano, a alabar a este Dios todopoderoso. A eso hemos venido, hermano. Pues alabaremos con todos nuestros corazones, hermano. Con todas nuestras fuerzas clamaremos a Dios, palmearemos a este Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Y Dios nos bendecirá, hermano, en gran manera. Creemos, hermano, nosotros que Dios está en medio nuestro. Que Dios le bendiga, hermano. Nuestro hermano José estará con nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos y contentos con Dios en esta mañana por habernos hecho llegar a este lugar? Amén. Creemos que venimos a adorarle a Él porque Él está aquí. Amén. Vamos a empezarle a decir y vamos a cantar esa alabanza que nuestro profeta también nos dejó como un mensaje: solo cree, todo es posible. Amén. Vamos a empezar este culto cantando esa alabanza. Amén. Creyendo que Dios está aquí y todo lo que necesitamos, pues Él lo puede suplir en esta mañana. Cantemos con todo nuestro corazón. Amén. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Solo cree, todo es posible. Solo cree. Solo creen, solo creen, solo creen, todo es posible. Cántelo con fe en esta mañana. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Amén. Gloria a Dios.
¿Cuántos podemos dar una alabanza en esta mañana? Aleluya, dale palmas en esta mañana a tu Dios. Él está en este lugar para suplir toda necesidad. Vamos a cantar esta alabanza en Aymara. Masuma Espiri Saúd, amén. Vamos a cantar con nuestras palmas como para Dios en esta mañana, sabiendo que Él se encuentra en este lugar, amén. Masuma Espiri Saúd, Jesús aquí, Jesús aquí. Gloria a Dios, cantemos con fe en esta mañana. Dale palmas a tu Rey, aleluya. Gloria a Dios. Masuma Espiri Saúd, Jesús aquí, Jesús aquí. Anil kitis respikistas batim. Jesús aquí, aleluya. Cristo ya dilta kesitas ham. Upakil janatistani. Masuma Espiri Saúd, Jesús aquí. Cántalo con gozo. Cristo ya dilta kesitas ham. Upakil janatistani. Masuma Espiri Saúd. Aleluya. Jesús aquí. Tak escuchad como chirisaham. Jesús aquí, gloria a Dios. Sumak omalam puchui maneja. Jesús aquí, gloria a Dios. Cristo ya dilta kesitasam. Upakil, aleluya. Masuma Espiri Saúd. Oh, gloria a Dios. Lakit aruna cansar hatere. Jesús aquí, Jesús aquí. Hiwasana chui machiri saham. Jesús aquí, aleluya. Cántale al Señor. Cristo ya dilta kesitas ham. Upakil janatistani. Masuma Espiri Saúd. Aleluya, aleluya. Allah pachar que te sirpestane. Jesús aquí, Jesús aquí. Akesinyat Espiri Saúd. Jesús aquí, Jesús aquí. Cristo ya dilta kesitas ham. Upakil janatistani. Masuma Espiri Saúd. Aleluya. Una vez más el coro, gloria a Dios. Cristo ya dilta kesitas ham. Upakil, gloria a Dios. Masuma Espiri Saúd. Jesús aquí, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántos podemos darle palmas en esta mañana al Rey de Reyes? Gloria a Dios. Jesús an sutipach sintimus parcañao, amén. Cusisiña churitu, Jesús an sutipach. ¿Cuántos quieren cantar esa alabanza en esta mañana? Aleluya.
Gloria a Dios. Dale palmas a tu Rey. Gloria a Dios. Jesús sana su tipa, sentimos parcañawai, samnisinya churitu. Jesús sana su tipa, sentimos parcañawai, samaraña jekata. Jesús sana su tipa, nutki, espiasiñas, coletañas sa. Gloria, gloria, chura pañani, Jesús arum, Jesús sana su tipano, espiasiñas, joyatañasa. Gloria, gloria, chura pañani, Jesús arum, huchanchak tatas kipan Cristo nayar gausitu, con hakusi siñasa. Huchanchak tatas kipan, aleluya. Wela pampeu koma chasitu, ukachoy mahan, kosisita tuay. Gloria, gloria, chura pañani, Jesús aru. Wela pampeu koma chasitu, ukachoy mahan, kosisita tuay. Gloria, gloria, chura pañani, Jesús aru. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos podemos darle palmas en esta mañana? Dale palmas, no te canses de alabarle a Dios. Aleluya. ¿Cuántos queremos verle a Él? Oh, sí quiero verle, verle al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En ese gran día yo he de cantar que ya pasó todo afán, toda cosa de esta vida. Cantemos en Aymara, gloria a Dios, con nuestras palmas. ¿Cuántos podemos dar una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Dale palmas a Él. Gloria a Dios. Un katan pinmunta pespirihar, sentimuna siri sumakanu, kakachauronha ochun pinmunta, yakinyas kachanyas pasakiniwa. Un katan pinmunta pespirihar, sentimuna siri sumakanu, kakachauron ha. Aleluya. Gloria a Dios. Kusisita usar hasta ala pacharu. Cristo haria usasin anual sarnakas. Kunay manjantarakil nayatak sardi. Ukampis atip kau iyaw sanlay ko. Un katan pinmunta. Oh, gloria a Dios. Sintimuna siri makanum. Kakachauron ha. Ochun pinmunta. Yakinyas kachanyas masakiniwa. Respire el arcasa, cosas se pone. Samana sai pensa, kaskakiwa. Take konar ate pau, tate do hampeu. Upawa kanaha, ate paskakeu. Un katan penmonta, respire hal. Sentemona seri. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, si quiero verle. Oh, si quiero verle. Verle al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar.
ya pasó todo afán. Una vez más, oh, si quiero verle al Salvador, quiero ver su rostro. Aleluya, en aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Una última, oh, si quiero verle. Aleluya, cántale a Dios en aquel gran día. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos darle palmas en esta mañana? Quiero ver su rostro lleno de amor. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos podemos decir, Cristo ha enviado su mensajero hoy? Con voz de aclamación, amén. Y tú has creído esa palabra. Gloria a Dios. Cantemos esa alabanza con gozo para nuestro Dios, amén. Mientras tengamos vida, pues todo lo que respire alaba a Jehová, amén. Gloria a Dios. Cantemos esa alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo ha enviado su mensajero hoy. Aleluya. Cristo ha enviado su mensajero hoy. William Marion Branham con voz de aclamación. Esa voz de aclamación retumbando ya está. Su pueblo elegido aparejado está. Gloria, gloria, gloria. Oh, aleluya. Yo me voy, en el rapto me voy yo. Su pueblo elegido aparejado está. Gloria, 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 gloria al Señor. Yo me voy, aleluya, en el rapto me voy yo. Cristo ha enviado. Cántale al Señor, William Marion Branham. Esa voz, gloria a Dios. Cántale a Dios, su pueblo elegido. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria. Yo me voy. En el rapto una vez más, Cristo ha enviado. Gloria a Dios, William Marion Branham. Esa voz de aclamación retumbando ya está. Su pueblo elegido. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Amén. Yo me voy. En el rapto me voy yo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos damos glorias en esta mañana? Cántale a tu Dios. Mientras tenemos hora, pues cantemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Cantemos esta otra alabanza que dice: Dios, manda tu gran poder a cada corazón. Amén. ¿Cuántos queremos recibir ese poder desde lo alto? Aleluya. Gózate y regocíjate, novia de Cristo. Gloria a Dios. Cantemos con nuestras palmas esa alabanza. Aleluya. Aleluya. En una
aposento alto, con unánime fervor. 120 esperaban la promesa del Señor. Dios, aleluya, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Dios manda tu gran poder. Dios, aleluya. Dios manda tu gran poder a cada, aleluya, este gran poder antiguo a los fieles fue un don. Se promete a los, aleluya, corazón. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios está restituyendo este gran, aleluya, y el Espíritu y sus dones no se parte otra vez. Dios manda tu gran poder, aleluya, cántale al Señor. Dios manda tu gran poder a cada corazón. Una última, gloria a Dios. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder a cada corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos podemos darle palmas? Aleluya, aleluya. Pues Él está aquí, hermano. Gloria a Dios. Tenemos un canto especial en esta mañana. Después de este coro vamos a dar lugar a nuestro hermano Bernabé, que tiene una alabanza al Señor. Amén. ¿Cuántos podemos decir? Ya viene la recompensa. Ya no vamos a llorar, hermano. Muchas veces esta vida pues está llena de lágrimas, pero ya viene esa recompensa. Gloria a Dios. Donde no habrá más dolor de carne, donde no habrán más problemas ni pruebas. Amén. Gloria a Dios. El profeta dice en uno de sus mensajes que nuestra mejor comodidad y paz está más allá del sol y está al otro lado. En esta vida nada bueno podemos tener. Gloria a Dios. Cantemos esa alabanza con nuestras palmas. Después vamos a dar lugar a nuestro hermano Bernabé. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar.
Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, aleluya, ya no voy a, gloria a Dios, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso a veces me siento débil, ya no puedo escalar. ¿Y qué es lo que hacemos? Alzo mis manos en alto y Cristo fuerzas me... Una vez más, a veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos en alto y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Aleluya, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero. Ya viene la recompensa, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero. Una última. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto que Cristo nos prometió. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Aleluya, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero. A veces me siento débil, a veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos en alto y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Aleluya, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero. La última, ya viene la recompensa, ya viene la recompensa. Aleluya, ya no voy a llorar, no Señor. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos dar palmas en esta mañana al Rey de Reyes, Señor de Señores? Gloria a Dios, mi hermano. Puede tomar su asiento, vamos a dar lugar a nuestro hermano que tiene un canto especial para Dios.
Gloria a Dios. Puedes ponerte de pie, hermano. Agradecemos a nuestro hermano por ese especial que ha sido para Dios. Amén. Ahora vamos a cantar, ya casi se acercan las horas. Preparemos nuestro corazón. ¿Cuántos podemos decir, si en el arrebatamiento hubiesen 1000, uno de ellos soy? Y si hubieren solamente 100, pues uno de ellos soy. Si solamente hay 10, pues uno de ellos soy. Y si solamente hay uno, pues ese soy yo. ¿Cuántos lo creen de la misma manera en esta mañana? Cantemos con gozo para nuestro Dios. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Si en el arrebatamiento hubiesen solo 1000, uno de ellos soy, uno de ellos soy. Si en el arrebatamiento hubiese solo 1000, uno de ellos soy, uno de ellos soy. Aleluya. Con certeza aquí no me quedaré, yo subiré, yo subiré. Con certeza aquí no me quedaré, yo subiré, yo subiré. Gloria a Dios. Si en el arrebatamiento hubiese solo 100, uno de ellos soy, uno de ellos soy. Si en el arrebatamiento hubiese solo 100, uno de ellos soy. Gloria a Dios. Aleluya. Con certeza no me quedaré, yo subiré, yo subiré. Con certeza aquí no me quedaré, yo subiré. Gloria a Dios. Si en el arrebatamiento hubiese solo 10, uno de ellos soy, uno de ellos soy. Si en el arrebatamiento hubiese solo 10, uno de ellos soy, uno de ellos soy. Con certeza aquí no me quedaré. Aleluya. Con certeza aquí no me quedaré, yo subiré, yo subiré. Óigalo bien. Si en el arrebatamiento hubiese solo uno, ese soy yo, ese soy yo. Si en el arrebatamiento hubiese solo uno, ese soy yo, ese soy yo. Con certeza, con certeza, aquí no me quedaré, yo subiré. Aleluya, yo subiré. Con certeza, aquí no me quedaré, yo subiré. Una última. Si en el arrebatamiento hubiese solo uno, ese soy yo, ese soy yo. Si en el arrebatamiento hubiese solo uno, ese soy yo. Gloria a Dios. Aleluya. Con certeza aquí no me quedaré, yo subiré. Sí, Señor, yo subiré. Con certeza aquí no me quedaré, yo subiré. Gloria a Dios, yo subiré. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos van a subir en el arrebatamiento? Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza más para el Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó, me libertó. Mira, mira lo que hizo mi Señor. ¿Cuántos creemos que el enemigo está vencido bajo la planta de nuestros pies? Gloria a Dios, el enemigo ya vencido está. Y Él lo venció en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, cantemos con gozo para el Señor esa alabanza en esta mañana. Preparemos nuestro corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
aleluya. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me libertó. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Gloria a Dios. Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó. Mira lo que hizo. Caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy. De pruebas en pruebas, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Sí, Señor, Jesús lo venció, muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Una vez más. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Gloria a Dios. Jesús lo venció, muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Alabando a mi Salvador. Alabando a mi Salvador. Levanta tus manos. Alabando a mi Salvador. Yo tengo su paz, yo tengo su gozo. Una vez más, alabando a mi Salvador. Alabando a mi Salvador. Alabando a mi Salvador. Yo tengo su paz, yo tengo su gozo. Alabando. Una última, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya cántalo con fuerza. Jesús lo venció, muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. ¿Cuántos damos gloria en esta mañana? ¿Cuántos le damos palmas en esta mañana al Rey de Reyes? Gózate, mi hermano. Gloria a Dios. Creo que hemos preparado nuestros corazones con esas alabanzas. Cantemos una alabanza más en Aymara. Tata yakinakas pasirikiwa. Dios en amapa. Aski hachawa. Amén. Con la fuerza de Dios, pues vencemos, hermano. Amén. En toda prueba, en toda cosa que el diablo pueda traer a nuestras vidas, pues Él está ahí para ayudarnos a nosotros también. Cantemos en esta mañana en forma de adoración. Gloria a Dios. Vamos a empezar en forma de adoración. Cántalo con gozo. Si tú sientes, levanta tus manos, pues Él está aquí. Él está aquí para escuchar tu clamor, para escuchar tu llanto, para escuchar lo que tú necesitas en esta mañana. Dios Santa Mapawa, tui mas asiri, unat yakisi, akabatanha. Dios Santa Mapawa, aleluya. Dios Santa Mapawa, Aski Hatawa, Takegan Walis, Pasirikiha. Dios Santa Mapawa, Aski Hatawa, Takegan Walis. Aleluya.
Kakeusunyasa Pagdirikiwan Diyos ang samapawan Mo'y asirihan Haniw pataskan Ang kesinansan Diyos ang samapawan Yan at itanin Diyos ang samapawan Hati hatawan Kapekan walis Kasirikian Diyos ang samapawan Hati hatawan Kapekan walis Kasirikian Katitong kiriro Niyang kaluransan Diyos ang samapawan Apakirihan Kunat sa'y nastahan Niyang kalaykohan Diyos ang samapawan Niyang silurahan Diyos ang samapawan Hati hatawan Kapekan walis Kasirikian Diyos ang samapawan Hati hatawan Kapekan walis Kasirikian Ang kasikay Walang Kristo Tamaman Su'y makahayag at atwan Pumarukiway kasinsan Ang kasikay Walang Kristo Tamaman Yaturitan Su'y mahayag at atwan Pumarukiway kasinsan Walang Kristo yan nakita Yakin at karatikan niya Puso niyan sa katanansan Pumarukiway kasinsan Ang kasikay Walang Kristo Hallelujah Tamaman Yaturitan Su'y mahayag at atwan Pumarukiway kasinsan Walang Kristo tamang citan Kaya na kayo mampehan Dakisin na orasan sa Adonai Hallelujah Ang kasikay Gloria a Dios Tamaman Yaturitan Su'y mahayag at atwan Pumarukiway kasinsan Utahan espiasawan Winay kakang juristahan Alakbay camar kamanan Winay kusisingatan Ang kasikay Walang Kristo Tamaman Yaturitan Su'y mahayag at atwan Pumarukiway kasinsan Una última Ang kasikay
churita y colla. Maya churita, tui mahanya tatatwa, umaruki warkasis. Aleluya. ¿Cuánto le dan palmas? Alabado sea su nombre en esta mañana. Hemos alabado a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos hemos preparado nuestros corazones para recibir esa bendita palabra del Señor? Vamos a entonar esa alabanza para entregar a nuestro pastor. Solo cree, todo es posible. Pues solo debemos creer, hermano. Amén. Todo lo que salga en la palabra, pues debemos creerlo con el corazón. Amén. Estamos agradecidos con Dios por darnos este momento. Nos ha concedido poderle levantar las manos, poder gritar un gloria a Dios, poder decir un amén. Amén. Pues en esta hora levantemos nuestras manos y cantemos esa alabanza. Solo cree, todo es posible. Los enfermos pueden salir sanos, hermano. Amén. Los debilitados pueden salir con fuerza en esta mañana. Tan solo debemos creerle a Él. Amén. Cantemos esa alabanza para entregar a nuestro pastor. Solo cree, todo es posible. No habrá ningún demonio que pueda en esta mañana contra nosotros. No habrá ningún espíritu que pueda contra nosotros en esta mañana. Simplemente sintamos a Él nuestro corazón en esta mañana. Solo cree. Levanta tus manos en esta mañana. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Hacémoslo sin música. Solo cree. Siéntalo, hermano. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Creo, Señor. Creo, Señor. Aleluya. Creo, Señor. Todo es posible. Creo, Gloria a Dios, gloria al Señor. Les saludo en el nombre de Jesucristo, hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Con razón David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, en esta mañana hemos alabado a nuestro Señor con estas alabanzas, con estos himnos. Creo que alguien también ha traído para Dios un canto especial. Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y así rápidamente vamos a entrar a la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, David ukadiosan sirvidip tokeh koyan hayok siwa kosistwa que tienen kateh diosan utaparo sarañan hisquito hupanacampi, sí, hermanos. Yo creo que vas a echar cosisita utaraktan diosan utaparo.
Dios ario paichir, hermanos. Taque cochunacaj, Dios ataque, hermanos. Dios akatok panuka cochunac, yo paichavinak. Hermanos, vamos a orar para que Dios nos parta el pan de vida, hermanos. Porque nuestras almas creo que han venido con hambre, con sed, hermanos, ¿no ve? Entonces, pues que Dios nos parta en esta mañana el pan de vida. Todos con rostros inclinados vamos a orar. Padre Santo, Señor Jesucristo, te agradecemos en esta mañana. Estamos, Señor, contentos de poder estar en tu casa, Señor, en este tabernáculo, Señor, juntamente con todos nuestros hermanos, alabándote, glorificándote tu santo nombre, Señor. Gracias por este compañerismo en esta mañana. Señor, reciba esas alabanzas. Reciba, Señor, esos especiales. Todo es para ti, Señor Jesucristo, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Padre Santo. Aquí estamos, Señor, tu pueblo, una parte de la novia de Jesucristo. Señor, alabándote, glorificándote, Señor, en esta mañana. Padre, ahora queremos, Señor, ese alimento que tú tienes preparado para nosotros. Para eso estamos también aquí, Señor. Yo sé que tú también estás en medio de nosotros, Señor. Pártanos el pan de vida, Señor. Alimentanos, Señor. Nuestras almas necesitan, Señor, tu bendición, Padre Santo. Si tienes que corregirnos, corríjanos, Señor Jesucristo. Tú eres, Señor, nuestro Padre. Tú eres nuestro Dios, Señor. Nosotros estamos en tus manos, Señor. Hágase tu voluntad con nosotros, Señor. Oh Dios, ¿en dónde estamos todavía mal? ¿En dónde estamos todavía, Señor? Quizás con las cosas del pecado, del mundo, Señor. Quítanos, Señor. Así como uno que pueda, Señor, podar el árbol, las plantas. Aquel jardinero, Señor, cuando ve las plantas que están algunas hojas secas, malos todavía, que todavía perjudican el crecimiento, te pido pues que nos podes en esta mañana con tu palabra, Señor. Nos golpees con tu palabra. Tu palabra es el martillo. Tu palabra es verdaderamente esa espada de dos filos, Señor. Gracias, Dios. De repente alguien en esta mañana acá está enfermo, Señor. Tócalo con tu mano sanadora, Señor. A medida que escuche tu palabra, a medida que, Señor, Padre, este culto se desenvuelve, Señor, para tu honra y para tu gloria, que reciban esa sanidad en sus cuerpos, Señor. Gracias, Padre. Oramos, pedimos, Señor, en esta mañana. También me entrego a ti, Señor, simplemente como un instrumento. Tú puedes, Señor, usar este instrumento y servir a tu pueblo, Señor. Santifícalo, Padre. Yo me entrego a ti, Señor, tal como soy. Gracias, juntamente con este pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Dios nos bendiga, hermanos. Así puestos de pie, vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a buscarnos, creo que el domingo pasado hemos leído 4 partes. Y en esta mañana simplemente quiero leer Apocalipsis y del libro de Éxodo. Apocalipsis 18, el verso 4, hermanos, vamos a buscarnos. En el libro de Éxodo, capítulo 3 también. Esas 2 partes vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Pagalugarat, hermanos, taktasweñani. Apocalipsis capítulo 18. Caroste, Éxodo, profeta Moisés, Jupan Libropa, capítulo 3. Bien, dice así, hermanos, la palabra del Señor. Apocalipsis 18, 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participante de sus pecados, que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios bendiga su palabra, hermanos. Éxodo capítulo 3, verso 8.
Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, verso 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, queridos hermanos. Estamos agradecidos a Dios por cuando el Señor nos ha permitido todavía tener este culto, hermanos, tener este compañerismo. Quizás mucho tiempo no nos hemos podido reunir así juntos, pero Dios todavía, por su gracia y misericordia, nos reúne, hermanos, en este día. Que el Señor, hermanos, les bendiga a todos ustedes. Yo sé que algunos hermanos quizá no han podido llegar, pero creo que estamos la mayoría en esta mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Entonces, vamos a en esta mañana continuar con ese mensaje, el tercer éxodo. Este mensaje es un mensaje fresco. Es un alimento para la novia, porque nosotros, hermano, somos parte en este tercer éxodo, hermanos. Nosotros, hermano, la novia. Quizás nosotros una parte aquí, pero la novia es universal, hermanos, en toda la faz de la tierra. Entonces, nosotros hemos visto a la luz de la palabra escrita, a la luz de la palabra hablada en los cultos anteriores, cómo ha sido el primer éxodo, cómo se ha realizado el primer éxodo. Hemos visto cómo se ha realizado el segundo éxodo. Todo eso, hermanos, hemos visto a la luz de la palabra de Dios. Pero ahora, hermanos, desde el domingo pasado estamos entrando al tercer éxodo. Gloria al Señor, al tercer éxodo. Siempre el número 3 es el número de Dios. Dios, hermano, maneja siempre esos números. El número 3, el 7, el 12. Dios maneja, hermanos, esos números. El 40, el 50. Así, con esos números Dios mayormente trabaja, hermanos. Gloria al Señor. Por lo tanto, cuando se trata del éxodo, no podía ser solamente uno. No podía ser solamente 2, sino tenía que ser 3, hermano, para que sea perfecto. Gloria al Señor. Entonces, por eso, hermanos, el tema, el tercer éxodo. Gloria al Señor. Dios bendiga, hermanos, su palabra. Hermanos, ya sabemos, ya hemos entendido por la gracia del Señor qué quiere decir éxodo. Éxodo quiere decir salida. Gloria al Señor. Salida. Nosotros, hermanos, hemos visto bastante y sabemos la historia. Primer éxodo, Dios tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto, hermanos. Eso es lo que cuántas veces hemos leído, hermanos, en el libro de Éxodo, ¿no? El capítulo 3. Aún todavía esta mañana estamos leyendo una vez más el verso 8. Por ejemplo, ahí dice Dios, ¿no? Yo he descendido, dice el Señor. O sea que Dios ha bajado, hermano. Dejando su trono, ha bajado a la tierra. Para realizar el primer éxodo, Dios ha bajado, ha descendido, hermanos, sobre el monte Sinaí, en una columna de fuego. Eso es, hermano, lo que leemos aquí. En el verso 8 dice, he descendido para librarlos de la mano
de los egipcios. ¿Ve? Y sacarlos, dice hermano, sacarlos. ¿Ve? En otras palabras más claras, hermano, sin Dios no puede haber éxodo, hermano, no puede. No puede, aunque Israel era en cantidad, en números, era más que los egipcios. ¿Ya? Quizás los egipcios eran 1 millón, pero Israel era 2 millones. Mira, hermanos, en números era pues cantidad. Quizás los israelitas podían decir: nosotros somos más que los egipcios, nos enfrentaremos, haremos una guerra, vamos a vencer a los egipcios y luego nos vamos. Quizás alguien podía pensar, ¿no? Pero así no se podía, hermanos, realizar el éxodo. No, la fuerza humana no sirve, hermanos, no se puede. Aunque seamos numerosos, aunque haya mejores armamentos, aunque haya mejores instrucciones para pelear, para luchar, para batallar, no se puede, hermanos. Solamente con Dios se puede realizar el éxodo. Por eso, hermanos, aquí Dios claramente dice: yo he descendido, dice, para librarlos. Entonces, para hacer un éxodo, Dios tiene que bajar a la tierra. Gloria al Señor. Dios tiene que venir, hermanos, a la tierra para realizar ese éxodo, para liberarnos. Acá dice en el primer éxodo, dice, para liberarlos de la mano de los egipcios. Porque los egipcios, comenzando de Faraón, pasando por sus ministros, por sus generales, los tenía, hermano, esclavizados al pueblo de Dios. En otras palabras, Israel estaba en el poder de Faraón. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Ve? Israel estaba en el poder del rey Faraón. ¿Ya? Esos ejércitos, su caballería. Entonces no podían, hermanos, de ninguna manera salir ni escaparse, aunque eran numerosos los israelitas. La Biblia dice que ellos se multiplicaban rápidamente. Por eso, hermanos, hablamos cuántas veces, por eso mataban a los niños varones, para que no se multiplique más. Porque cada día se multiplicaban más los israelitas. Y los egipcios no querían que se multiplique. ¿Ve? Entonces, hermano, no era la fuerza humana, no era armamentos humanos, sino Dios con su poder tenía que, hermanos, realizar el primer éxodo. En otras palabras, Dios tenía que, hermanos, pelear, batallar contra Faraón. Amén, hermanos. Pero Dios no ha usado bombas, caballerías, artillerías, aviaciones, nada de eso, hermanos. Dios ha usado su poder divino. Su poder divino, hermanos. Por ejemplo, uno de esos poderes, cuando Dios, hermano, empezó a descargar sobre Egipto, era el granizo. Pero no era cualquier granizo. La Biblia dice, hermanos, granizos de fuego. Gloria al Señor. Era granizos de fuego. Cada granizo que caía como una antorcha, hermanos. Y ardía, hermanos, sobre la tierra. Y no solamente caían granizos, sino también, hermano, se escuchaba truenos, relámpagos. Gloria al Señor. ¿De quién son, pues, hermanos, los truenos, los relámpagos,
los granizos, ¿de quién son? Es de Dios, hermano. Entonces Dios con ese poder, hermano, estaba, hermanos, luchando, batallando, hermanos, contra Faraón, para que Faraón, hermano, deje en libertad al pueblo de Dios. ¿Ve? Los israelitas ni siquiera estaban pues moviendo ni una piedra, ni una onda, sino Dios usando, hermanos, un profeta. Y ese profeta, dice la Biblia, solamente tenía una barra, un palo de pastor de ovejas. Y Dios usaba eso. Dios había descendido sobre monte Sinaí en forma de columna de fuego. Gloria al Señor. Entonces, hermano, eso es poderes divinos del Señor. ¿Ve? No solamente era granizo, sino también Dios. Soy redimido, qué alegría. Voy por el camino de santidad. Seré perfecto por Jesucristo. No hay enemigo que me pueda derrotar. Ya nada temo, seguro estoy. Sé de dónde vengo, sé lo que soy. Rumbo a adopción, caminando voy. No habrá nada que lo pueda evitar. Por eso ahora, con alegría, canto alabanzas a mi Señor. De gratitud se llena mi alma. Canto aleluya, aleluya al Señor.
aleluya al Señor, al Señor. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, del Dios creador de todo. Él no me dejará caer jamás. Jehová es el que me guarda, Él no se adormecerá jamás. Es el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, es mi sombra a la derecha. Bajo la luna o el sol, Él me guarda con su fuerza. Jehová es mi guardador, es mi sombra a la derecha. Bajo la luna o el sol, Él me guarda con su amor. Él me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Él me guarda en mi salir y mi regreso, desde ahora y para siempre. Es mi sombra a la derecha, bajo la luna o el sol, Él me guarda con su fuerza. Jehová es mi guardador, es mi sombra a la derecha, bajo la luna o el sol, Él me guarda con su amor. Este Salmo 121 fue nuestra inspiración allá para compartir con los jóvenes, apuntando hacia que Él es nuestro guardador, es nuestro seguro de vida completo, que te guarda de día, te guarda de noche. Es un seguro de viaje porque guarda tu salir y tu regreso. Amén. Pero de la mano de Éxodo 23:20, tan completo, y no le... Amén. Y por eso lo estamos... Él guardará mi alma, Él me guarda en mi salir y mi regreso, desde ahora y para siempre. Jehová es mi guardador, es mi sombra a la derecha, bajo la luna o el sol, Él me guarda con su fuerza. Jehová es mi guardador, es mi sombra a la derecha, bajo la luna o el sol, Él me guarda con su amor. Jehová es mi guardador, es mi sombra a la derecha,
bajo la luna o el sol. Él me guarda con su fuerza. Jehová es mi guardador, es mi sombra a la derecha, bajo la luna o el sol. Él me guarda con su amor. Él me guarda con su amor. Él me guarda con su amor. Amén. Gloria al Señor. Con sus luces que brillan, esas luces gigantes. Veo a la gente tras el pecado y sus caminos. Aleluya, aquí estamos teniendo nuestro día. Evangelio de Juan, capítulo 15. Ahí está, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 15. Mire lo que dice aquí, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Mira, hermanos, esta partecita, todo aquel que lleva fruto, en otras palabras, buenos frutos, lo limpiará para que lleve más fruto. Mira, hermanos, acá dice, hermanos, si un árbol lleva buenos frutos, entonces, hermanos, para que lleve más frutos, dice que ese árbol tiene que ser limpiado. Las hojas que perjudican, algunas ramas que se entrelazan y perjudican, hermanos, todo eso tiene que ser limpiado, cortado, podado, hermanos. Amén. ¿Para qué? Para que, hermanos, lleve más fruto. Entonces, ¿para qué, hermanos, son las pruebas? De repente alguien podemos decir, pero yo voy a la iglesia, yo oro, yo creo a Dios, pero ¿por qué me vienen estas cosas? Hermano, de repente estás dando buenos frutos y Dios te está mirando que estás dando buenos frutos, pero hay algunas hojitas que están perjudicándote, hay algunas ramas entrelazadas. Entonces eso hay que cortar, hay que seguir limpiando para que des más fruto, hermano. Gloria al Señor. Eso dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Bueno, todo aquel que no lleva buenos frutos, bueno, eso será cortado. Pero todo aquel que lleva buen fruto, dice, limpiará para que lleve más fruto. Y luego dice, hermanos, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado.
Mira, hermanos, la palabra de Dios solamente nos limpia. Aquí dice, hermanos, Dios, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Sin Jesucristo, ¿qué cosa vamos a hacer, hermano? Nada. Si Jesucristo no está en esta iglesia, hermanos, nada, no va a haber nada, hermano. Pero si Jesucristo está aquí, entonces pues todo es posible. Todo es posible, hermano. Por eso, hermano, dice, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y cuando la palabra de Dios sale y escuchamos, hermano, con los oídos ungidos y ponemos, hermano, en práctica, hermanos, esa misma palabra nos limpia, nos arregla, nos moldea, hermanos, porque la palabra es Dios, el Espíritu Santo. Espíritu Santo no es otro, palabra no es otro, Dios no es otro, es el mismo. La palabra es Dios, el Espíritu Santo es el mismo. Amén. Y Dios es el mismo palabra, hermanos. Por eso, hermano, es importante cuando, hermanos, entramos a la palabra de Dios, todos tenemos que poner atención. Todos. Porque, hermanos, esa palabra nos va a ayudar. Incluso esa palabra, hermanos, mientras escuchas, si estás enfermo, esa palabra te puede sanar. Gloria a Dios. Si estás en algún lado mal todavía, algunas cosas que perjudican, hermano, para servir a Dios, entonces la palabra va a arreglar. Porque la palabra de Dios a veces es como fuego purificador. En otra parte dice la Biblia, la palabra de Dios es como un jabón de lavadores, dice. Ese jaboncito no así chiquitito. Jabón Bolívar, no sé, jabón Puma, no sé, tantos nombres tienen los jabones. Y también el jaboncillo. No siempre, hermanos, buscamos, al menos en este tiempo, ¿no? Hermanos, nos dicen, hermanos, creo que también para nuestro bien, nuestros gobernantes dicen, lávense las manos constantemente. No, porque el virus puede estar ahí, entonces ustedes tienen que aniquilar más espuma, más lavarse. Eso es natural. ¿Ve? Para contrarrestar, hermano, al virus natural también que está por ahí. Pero hay un virus espiritual. Esa es la maldad. Ese es el pecado. Y para eso necesitamos otro jabón, no ese jaboncillo que hay, no esos jabones, no esos gels, no esos alcoholes naturales. Eso es para el cuerpo físico. Pero mejor alcohol, mejor gel, mejor jabón es palabra de Dios. Porque esa palabra tiene sangre. Y esa sangre es, hermano, suficiente para limpiar. Gloria a Dios. Entonces, hermano, dice todavía aquí, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Hermano, una rama necesita pues que esté bien prendido de ese tronco, de ese árbol frutal. Pero si no está bien prendido, hermanos, ¿ve? Alguna vez vemos, ¿no? Cuando hay fuertes vientos, fuertes nevadas. He visto yo alguna vez alguna rama caída, hermanos. Está caído. Ya no está, hermanos, en el tronco.
entonces pues poco a poco se muere, se seca. ¿Ve? Entonces acá dice Dios que Él es el verdadero tronco de ese árbol de vida. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar bien, hermano, prendidos de Él, para que podamos llevar buenos frutos. Y si no estamos, entonces, hermano, bueno, pues nos vamos a tener que secar nomás. Y luego van a venir, hermanos, los leñadores al fuego, hermano. Que Dios nos ayude en esta mañana. Entonces, el éxodo, hermanos, sin Dios no se puede realizar. No se puede. Moisés trataba, hermanos, para hacer el primer éxodo, Moisés trataba, hermano, con su fuerza. No sé si ustedes alguna vez han visto, hermano, esa película, Los 10 Mandamientos. Cómo Moisés, ¿no?, agarra a ese capataz Egipto, ¿no? El que estaba queriendo, hermanos, azotarle a Josué. Y Moisés, hermanos, lo agarra con su mismo látigo, lo ahorca, hermano. ¿Ve? Entonces, Dios por la boca del hermano Branham dice, en ese momento Moisés quería emplear su fuerza para liberar a los israelitas. Su inteligencia. Moisés estaba empleando, hermano, lo que había aprendido, hermanos, cómo luchar. Gloria al Señor. A veces, hermanos, muchos jóvenes, y por qué no jovencitas también, alguna vez por ahí escuchamos, ¿no? Yo voy al gimnasio, yo voy allá para aprender defensa personal, dice, ¿no? Eso también está bien, no estamos en contra de eso, está bien. Pero también, hermanos, tenemos que aprender defensa personal contra el diablo. Eso es lo que nos falta, hermanos. Y aquí venimos, hermano, este es más que un gimnasio, el tabernáculo. Aquí venimos, hermano, a recibir la instrucción para tener defensa personal contra el diablo. Porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra demonios, contra señores, gobernadores de estas tinieblas, dice la Biblia. Entonces nosotros contra eso tenemos que, hermanos, saber cómo manejar, cómo enfrentarnos. Gloria al Señor. Entonces Moisés dice que quería hacer con sus propias fuerzas, con lo que él había aprendido, hermanos, defensa personal, sus músculos, todo, lucha, hermanos. ¿Cómo? Entonces había agarrado, hermanos, a un capataz e incluso lo había matado, hermanos. Quizás de esa manera, hermanos, liberar, ¿no? Hacer un éxodo. Eso era un fracaso, hermano. Era un fracaso. Y Moisés, hermano, por lo que ha hecho eso, tenía que ser desterrado, hermanos, de Egipto al desierto. Por 40 años, dice la Biblia. Por 40 años. Hasta que tenía que olvidarse, hermanos, esos manejos de sus manos y manejo de látigo. Todo eso tenía que olvidarse, hermano. Dios estaba golpeando, hermanos, cada día en el desierto. Hasta que, dice, hermanos, Dios por la boca del hermano Abraham, Moisés solamente olía, hermanos, olor de oveja en el desierto. Entonces Dios había visto que Moisés ya estaba listo. Ese vaso, hermanos, Moisés era un vaso. A ese vaso Dios había, hermanos, había hecho trizas, así como podemos decir. Dios había golpeado, hermano. Había hecho una masa. Y otra vez, hermano, Dios había formado en Moisés, como para el Señor, hermano, todo su ser, tanto alma, cuerpo y espíritu. Entonces era el momento cuando Dios bajaba y Moisés, hermano, era llamado, era atraído por Dios en una columna de fuego, hermanos, para hacer el primer éxodo. Eso, hermanos, pero Dios bajó con Dios. El segundo éxodo también Dios ha bajado en carne humana. Dios bajó para hacer el segundo
éxodo, hermanos, nació en Belén. Amén, hermanos. Dios ha bajado, hermanos, naciendo como cualquier niño en Belén. Dios bajó, hermanos, a la tierra para hacer el segundo éxodo. Y para hacer el tercer éxodo, Dios también ha bajado, hermanos. Esa parte tenemos que entender. Porque nosotros sabemos, hermanos, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, ahí dice, hermano, el mismo Señor descenderá. ¿Ve? Descenderá del cielo. Amén, hermanos. Ese mismo Dios había descendido, hermano, para hacer el primer éxodo. Ese mismo Dios descendió para hacer el segundo éxodo. Ese mismo Dios dijo que va a descender, hermano, para hacer el tercer éxodo. Y ese Dios descendió, hermanos, en forma de una columna de fuego. Se vistió, hermanos, con humilde campesino llamado William Branham. Amén, hermanos. ¿Y quién vio eso? Nadie, solamente los predestinados. Hermanos, la segunda venida del Señor, dice la Biblia, es en 3 etapas. La primera etapa es voz de aclamación. ¿Ve? El mismo Señor descenderá con voz de aclamación. Ahora en Mateo capítulo 25, cuando Dios nos habla de los 10 vírgenes, dice, hermanos, bueno, ayer estaba, hermanos, con unos hermanos de santidad. Ustedes se recuerdan nosotros le llamamos, ¿no? Para un poquito recordar, el hermano periodista. No sé si está aquí su mamá, su papá, hermano Mejía. ¿Está aquí? No está, ¿no? El hermano que a veces nos envían alguna ayudita para las viudas. Su hijo, ¿no? El hermano periodista, Benjamín. Bueno, ellos, hermano, quizás no se pueden fácilmente desprenderse, hermano, porque ellos estaban en la iglesia de Santidad Boliviana, no sé, algo por ahí. Gloria al Señor. Entonces, el hermanito, su papá, me pidieron ese favor para que yo los acompañara a la pedida de la mano. Ya tiene pues su novia, hermano. Ya, quizás más adelante se va a casar. Entonces, estando ahí, hermanos, me he visto con algunos hermanitos de santidad, ¿no? Ahí. Y un familiar. Entonces, el hermanito me decía, mire, me habla, ¿no? De que el gobierno mundial, ya con lo que Estados Unidos, con lo que Bolivia, con todo lo que todos los países sudamericanos va a tener que entrar, dice, los gobiernos van a ser todos de izquierda, ¿no? Según él, ¿no? Dice, no, yo escucho nomás, hermano. Le digo, ¿y qué va a hacer eso? Le digo, es que ellos son comunistas, entonces ahí va a aparecer, porque comunista está tendiendo para que aparezca el gobierno mundial, dice, ¿no? Según él. Entonces le digo, ¿dónde dice eso, hermano? Así, ¿no? Entonces, no, es así pues, así habla la Biblia, dice, pero no me mostró algún pasaje, ¿no? Donde diga eso. Entonces ahí, hermano, entré un poquito, le dije, mira, querido, Dios ha enviado un profeta. A través de ese profeta dice que el comunismo va a florecer. No por la voluntad de Latinoamérica, ni Norteamérica, ni Centroamérica, sino por la voluntad de Dios. Dios ya ha mostrado a través de una visión, porque había 3 ismos: fascismo, nazismo y comunismo. Y Dios, por la boca del hermano Branham, nos dice que fascismo, nazismo fracasaron, pero el comunismo floreció.
Y dice que, hermanos, ¿cómo podemos decir, hermanos? El comunismo, dice que Dios va a usar como un arma. Correcto, amén. Como un arma, hermanos. A veces, hermano, ¿quién entiende a Dios? A veces, hermano, la gente se rompe la cabeza. ¿Cómo será eso? Entonces, cuando yo le dije, el hermanito saltó, dice, ¿cómo? No, tú estás hablando mal, dice. Estás apoyando al comunismo, también me dice. Hermanos, por eso, Dios sabe lo que hace. A nosotros solamente nos toca decir, Señor, hágase tu voluntad. Porque muchos, aún yo mismo, me preguntaba si Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido. ¿Por qué Dios ha permitido para que esté en Egipto esclavizado, sufrir, llorar de hambre, agonizar y muchos morir? ¿Y un Dios mirando del cielo eso? Hermano, ¿has pensado eso? Hermano, Dios sabe lo que hace. Y cuando leemos, hermano, esta mañana este mensaje predicado por el hermano Branham, dice, Dios muchas veces a sus hijos lleva de ser hermanos por aguas profundas, por arenas cenagosas, ¿no? Así. Y más pruebas. Podemos decir, hermanos, hablando un poquito, creo que está poseyendo las puertas del enemigo, creo que ahí está. Dios te puede permitir, dice, que tú estés tirado en el hospital. Dios puede permitir que tus vecinos, toditos tus vecinos estén en contra de vos. Dios puede permitir que toda tu familia esté en contra de vos. Incluso, hermano, mire esta parte. Ahí dice, Dios puede permitir que toda la iglesia esté en contra de vos, incluyendo el pastor. A veces, hermano, me entristece cuando alguien, hermano, de los hermanos de aquí, escucho decir, mira, hermanito, parece que no le caigo al hermano. Parece que a este hermano no le caigo. Es que, hermano, ¿qué sería si se cumpliera, hermano, que toda la iglesia esté en contra de ese hermano? Se va nomás, pues, hermano, se va. Porque toda la iglesia está en contra de él. Es que Dios está probando, hermano, hasta dónde es su fe, hasta dónde es su paciencia, hasta dónde es su resistencia. Porque la Biblia dice, los valientes heredarán el reino de Dios. Para los cobardes no hay lugar, hermano, no hay. Hermanos, entonces, nosotros a veces queremos que ninguna mosca se atraviese, ni un bichito llegue. No, hermano. Tenemos que mirar a Israel. ¿Cuántos azotes han recibido ellos? ¿Cuántos latigazos, hermano? Ni siquiera tenían agua, hermano. Morían de sed. Pero trabajaban duro, hermanos. Amén. No tenían, hermano, quizás suficiente pan. Ni siquiera dormían bien. Por eso se llaman, pues, esclavos. ¿Qué es un esclavo, hermano? A veces por ahí alguien dice, pues no, sentir que trabaja esclavo con araquiste, dice, ¿no? Pero no, nadie, hermanos, hemos palpado eso. ¿Qué es ser esclavo? Gloria al Señor. Hermano, esta semana estaba con el hermano Max, Dios le bendiga. Ahí estábamos conversando, ¿no? Y de repente Dios usó a su esposa y dijo, mira,
hermano, cómo mi cuerpo recibía azotes, dice hermano. Quizás, ¿cómo se llama? Tumores, quizás aún sangrantes. Tal vez eran tíos, tías, primas, tal vez. Aquí, hermano, látigo, allá látigo, acá también látigo, hermano. Quizás eso todavía no es nada, pero ser esclavo es mucho más allá, hermano. Así sufría el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Y Dios mirando todo eso por 400 años. Correcto, amén. Es que Dios quería, hermanos, que ese pueblo sea completamente, hermano, afinado, todo golpeado, hermano, completamente, hermano, para que sea, hermanos, un pueblo realmente para Dios. Amén, hermanos. Y con nosotros no puede ser la excepción, hermano. ¿Quién de nosotros es santo, justo? Nadie. Todos somos mal hablados, sucios, pecadores, mentirosos, engañadores, etcétera, etcétera. Y no necesitamos la reprensión de Dios. Necesitamos, pues, hermano. Entonces, pues, que venga, hermano, porque Dios, si Dios nos ama, entonces tiene que venir, hermano. Dios amó a Israel, hermano. Dios decía, hermano, una madre puede olvidar, dice, a su hijo que ha nacido de su vientre. Pero Dios dice, yo no me voy a olvidar de Israel. Porque aquí en las palmas de mi mano tengo escritos, dice hermano. Hermano, Dios nos habla en este tiempo que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y si Dios nos ha predestinado, hermano, entonces también estamos escritos en las palmas de la mano del Señor. Dios nos ama, hermano. Por eso, hermano, por eso Dios nos ha permitido, hermano, que caigamos en esta red. ¿Qué es esta red? Esta red es el mensaje de Malaquías 4:5. Red. Chayuwa katuña, cana. Chayuwa katuña, hermanos, cana. Red. ¿Ya? Nayak chayu katurira kita hermanos, quitat. Kunaiman kana na kaut mayak nukun kana sa tau kalawan ploren kam nukuskan ya hayat aptkanya ukan kichaliwan na kahis kahacha ukan karaki kairas ukan karaki hokolyo na kas ya mayak ay has kana sa taraki uka herman imbud kamo kam katuka wal sapatar sait asin hermano kama ke hakontan ukan ay hasiskan ma ora pa ora ukam hermano hasta kichaliwan na kahukarman tukat aptkanya ya hasta ukan karaki kichaliwan na mayak sa taraki hermano red kana no kah ma mural ham hermano kurchunakan halalan tinya bataki mangkaros te kalanakan kah bayok tinya bataki kwan chalwak saras ko sa access tu karo mandaraki ve kaira nakas mandara kokolya nakas chana kah mandara kom ve hermanos hiwas atakiha hichorok Dios akwakicha taina ma kana uka canas, acá mensajero, hermanos. Dios akunda tain, uka tumak chayuata, uka ukaro sepitrandas están llevasen acá. Gloria a Dios, hermano. Uka canapi cat gesto, hermano, cat gesto. ¿Por qué? Porque Dios ancha pata tan, hermanos. Alabado sea el Señor. ¿Ve? Somos peces también, pues, hermano. Como dicen en Salmo, creo que hay una palabra, dice, la cuerda me ha caído sobre los deleitosos, no sé, algo por ahí. En lugares deleitosos. La cuerda, podemos decir la red, el anzuelo. Amén, hermano. Podemos decir la suerte también. Gloria al Señor. Entonces, hermano, mire, dice aquí, Hebreos capítulo 12, mire lo que dice.
Hebreos capítulo 12. Verso 5 para adelante, dice así. Hebreos 12, verso 5 para adelante. ¿Estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijo habla con vosotros diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido? Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufres el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardo y no hijos. Amén. Hermano, Dios al quien ama castiga, disciplina. Gloria al Señor. Entonces nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que recibir pues la disciplina del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Por eso Dios lleva a sus hijos, hermano, por las profundas aguas. ¿Ve? Por distintas pruebas, grandes y pequeños. De eso, hermano, no tenemos que extrañar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es para nuestro bien. Es para nuestro bien, hermano. Romanos 8 dice: todas las cosas para los creyentes siempre les ayudan para bien. Gloria a Dios. Yo creo que, hermanos, se los he leído la palabra hablada donde Dios por la boca del profeta dice. Mire, hermanos, acá dice todavía: para realizar el primer éxodo, hubo un faraón que se levantó que no conocía a José. Eso fue el principio. Eso fue el principio del éxodo. Gloria al Señor. Entonces, cuando José entró, cuando sus padres entraron, todos los israelitas, la Biblia dice que entraron 70 personas. En ese tiempo había un faraón bueno, generoso. Amén. Un faraón, un rey. Y todos los egipcios eran pues igual que el rey. Todos le han dado la bienvenida a toda la familia de José. Porque José también en ese tiempo era un rey. Amén, hermanos. Entonces sus papás, sus hermanos entraron, hermano, toda su familia, 70 personas. Y Egipto ha recibido bienvenido. Les ha dado una buena tierra, la tierra de Gosén. Amén, hermano. Pero dice, hermanos, que ese faraón había muerto. ¿Ya? Y se había levantado, hermanos, otro faraón. Ese faraón no conocía a José. ¿Quién era José? ¿Cómo soñaba? ¿Cómo había librado a Egipto un día de hambre? Ese faraón no sabía nada de eso. Era un faraón malo. Amén. ¿Por qué se habrá levantado? Es que Dios también ha puesto, hermano. Gloria al Señor. Nosotros eso tenemos que entender, hermano. A veces, hermanos, nosotros hablamos nomás, que Dios nos ayude a entender, hermano. ¿Por qué este gobierno? ¿Por qué aquel gobierno? No. Hermano, la Biblia dice que Dios pone gobiernos. Dios quita gobiernos. Todo es de Él. Todo se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque todos los gobiernos en todas las naciones están bajo el dominio de Satanás, pero aún así Dios también está ahí, hermano, trabajando. La Biblia dice eso, hermano. Dios quita reyes, Dios pone reyes. Por eso, hermanos, todos los reyes humanos de la tierra, un día, hermanos, se va a acabar su reinado. Gloria a Dios.
Entonces todos los reinos van a pasar, hermanos, para ser gobernados por Dios. Porque el último gobierno va a ser Dios, hermano, Jesucristo. Y por este lado también, hermano, el diablo está maquinando ser gobierno. Por eso muchos temen, hermano, muchos dicen el gobierno mundial, una sola moneda, una sola bandera, todo. Así tiene que ser. Pero Dios siempre va a ser, hermanos, el mejor gobierno. Para eso es el éxodo, hermano. Gloria al Señor. El tercer éxodo, hermanos, ya ha empezado, hermanos. El tercer éxodo ya está en proceso. Gloria al Señor, hermano. Yo creo que, hermanos, este coronavirus, eso es, hermano, una arma que Dios está sacudiendo, hermanos, a la planeta Tierra. ¿Por qué? Porque para que haya, hermanos, el primer éxodo, el segundo éxodo, hemos leído, hermanos, tiene que rebasar el vaso. La maldad de los amorreos tiene que subir. Gloria al Señor. La maldad es el pecado, la malicia, hermano. Y hoy, hermanos, en este tiempo también la maldad ha subido, hermanos. Hemos leído el libro de Apocalipsis. Salid, pueblo mío, dice, hermanos. Pero siguiente versículo dice, hermanos, porque sus pecados han llegado, hermanos, ha rebasado el vaso, ha llegado hasta el cielo. Eso dice la Biblia. A ver, regresemos, hermano. Apocalipsis 18, verso 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahí está, hermano, la maldad de los amorreos modernos, hermano, ha rebasado, ya está rebasando el vaso. Entonces, hermanos, es tiempo para que el tercer éxodo empiece. Y el tercer éxodo ya ha empezado, hermanos. ¿Cómo empezó, hermanos, el primer éxodo? El primer éxodo, hermanos, ya sabemos, ¿no? Con columna de fuego Dios había descendido. Pero no era ese momento, hermanos. Pero ya estaba empezando el éxodo. Pero tenía que, hermanos, ver juicio tras juicio. Amén. Tenía que ver ranas, granizos. Agua tenía que convertirse en sangre. Tenía que ver langostas. Gloria al Señor. Y tantas cosas, las 10 plagas tenía que descargarse sobre Egipto, hermanos. Recién el éxodo, hermanos, en su auge sale, hermanos. Entonces ahora estamos en eso, hermanos. El éxodo ya empezó, hermanos. 1963. Amén, hermanos. Cuando los 7 sellos ya han sido abiertos, hermano. Cuando el rostro, cuando la columna, hermanos, bajó. Cuando la ciencia probó esa columna, hermanos, que era, hermanos, una cosa sobrenatural. Entonces empezó, hermanos, el éxodo, el tercer éxodo. Amén, hermanos. Entonces tiene que venir, pues, hermano, plagas, langostas, virus, toda clase, porque así tiene que ser, hermano, para que el éxodo se complete, hermanos, perfectamente. Por eso, hermanos, el primer éxodo tiene que ser un espejo, una enseñanza. ¿Cómo va a ser el segundo? ¿Cómo ha sido el segundo? ¿Y cómo va a ser el tercero? Gloria al Señor. Entonces, ya hemos visto, hermano, el primero, el segundo. Pero para hacer el primero, el segundo, Dios siempre bajó. Dios descendió para realizar el primer éxodo. Dios dice aquí, he descendido, dice, hermano, para librarlos. Dios nos tiene que librar de esta tierra pecaminosa, de estos gobiernos humanos. Dios nos tiene que librar. Tiene que haber un éxodo, hermano. Esta tierra tiene que ser quemado con fuego, porque Dios nos dice que hay una tierra nueva, cielos nuevos, hermano. Entonces Dios nos tiene que hacer llegar a eso, hermanos, a nosotros. Entonces, hermanos, ¿quién va a tomar parte en el tercer éxodo? Nosotros, la novia.
La simiente predestinada, hermanos. Porque la Biblia dice que sus maldades, hermano, han rebasado el vaso. La maldad de los amoreos ya está, hermanos. Entonces este es el tiempo, hermanos. El éxodo ya está en proceso. El tercer éxodo ya está en proceso, hermanos. Yo no sé si tú ves o no ves, hermano. Amén. Tantas calamidades, tantas luchas, tantas maldades, hermano. Amén. Pero acá, hermanos, tenemos que entender una cosa. El profeta también dice, hermanos, en el mensaje Conducta, Orden, ahí dice, nosotros no podemos ser pájaros raros. Decir, entonces si ya estamos en ahí, entonces dejaremos de trabajar, dejaremos de estudiar. No, no estamos en eso. No podemos ser así, hermanos. Nosotros tenemos que ser cristianos conscientes. Si tú eres un agricultor, siga sembrando la papa. Amén. ¿No? Haces cosas sencillas para que nos demos cuenta, hermano. Dios habló por la boca del hermano Braga. Si eres un zapatero, si eso es tu profesión, siga clavando, hermano, zapatos. Siga recibiendo cuantos zapatos haya. No digas, pues ya estamos en Éxodo, bueno, pasado mañana nos vamos, dejo de trabajar. No, hermano, tienes que ser cristiano consciente. ¿No? No digas tampoco, hermano, yo ya no tengo que estudiar, ya no tengo que ir al colegio porque ya el Éxodo está en proceso. No. Tenemos que nosotros continuar, hermanos. Y también el profeta nos dice, viva como Jesucristo viniera de aquí a 5 minutos. Así tiene que ser, hermano, nuestra vida espiritual para Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana entonces. Tercer éxodo. Dios bajó, hermanos. Dios ha bajado, hermano, con voz de aclamación. Dios también, hermano, a la medianoche clamó. Mateo 25. Habían 10 vírgenes. Todos estaban dormidos, pero había una voz para despertar, hermanos. Un clamor, hermano. Ese clamor era la voz de aclamación. Y nosotros estábamos dormidos, todos, hermano. Hasta año 1963, todas las iglesias estábamos durmiendo, porque esas vírgenes representan iglesias, creyentes individuales también. Cada uno somos vírgenes también. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el clamor de medianoche llegó. ¿A través de quién? A través de un profeta, hermanos. Las vírgenes, las iglesias empezaron a despertar. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Hermano, yo, ¿por qué estando en una iglesia denominacional donde ni siquiera, hermanos, se bautizaban? ¿Por qué Dios me ha permitido ahí? Y apenas escuché este mensaje, hermanos, yo tuve que, hermano, prenderme lámpara y salir, hermanos, a recibir al esposo, porque el esposo también es esta palabra, este mensaje. Pero muchos otros no pueden. Muchos otros dicen, nuestras lámparas se apagan. No puedo entender yo. Parece que no es así. ¿Ya? Entonces ellos tienen que ir a comprar, hermano. Tienen que ayunar y orar, hermano, hasta que puedan encontrar el aceite, el Espíritu Santo, para que puedan ver la palabra, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, en ese proceso estamos, porque eso no pasa, hermanos, en un momento. No pasa. Muchos creen, hermano, que ha clamado medianoche, entonces al día siguiente ya Dios entra a las bodas. No, eso es un proceso largo, hermano. La Biblia no especifica, hermano, cuánto tiempo haya durado para que el éxodo se realice, hermanos, en el primer éxodo. Porque tenía que estar, hermanos, con la columna de fuego, Moisés hablando y bajando, preparándose, hermano, al Egipto. Después, hermano, pedir audiencia, hablar con rey Faraón. Yo no sé cuánto tiempo estaban todavía viviendo. De repente 10 años, de repente 20 años, hermano. ¿Ve? No es noche a la mañana, hermanos. Es lo mismo, hermanos, con el tercer éxodo. Pero el tercer éxodo, hermano, ya está en proceso. Amén, hermano. Y hay que seguir, hermanos. Hay que seguir adelante porque tenemos que ser arrebatados, hermano.
estos cuerpos tienen que ser cambiados, hermano. Y los que han muerto, hermano, nuestros hermanos, tienen que ser resucitados con un nuevo cuerpo, hermanos. Para estar, hermano, en esa tierra, hermanos, como dice aquí el profeta, en el milenio. Quiero leer esa partecita, hermanos. Con eso vamos a dejar pausa para el próximo servicio. A ver si puedo encontrar esa partecita. Acá, hermanos, quiero leérselo si el Señor me permite. Gloria al Señor. Mira lo que dice aquí, página 46. Dice, estamos en un éxodo para irnos y apagando las grabaciones en un momento, dice. Oh, mis amigos, mis hermanos, ambos presentes, los que oirán las cintas, permítanme como su hermano y ciudadano del reino de Dios. Estamos en un éxodo. Salgan en este éxodo, porque todo lo que quede llevará la marca de la bestia. Salgan de Babilonia, así como dice Apocalipsis 18:4. Salgan de Babilonia, salgan de esta confusión, salgan de estos sistemas humanos y vengan, sirvan a Dios viviente, porque el éxodo ha empezado, hermanos. Amén. Dice, permitan que este gran ángel de pacto, Jesucristo, en la forma de Dios, en la forma de columna de fuego. Oh, dice aquí, hermanos, así ahora Él está en una columna de fuego, en la misma forma que Él estaba allá en el pasado, trayendo ese primer éxodo, trayendo el segundo éxodo. Así mismo acá está Él para traer y llevar este tercer éxodo. Gloria a Dios. Mire, hermanos, en el primer éxodo que hizo Él lo sacó de una tierra natural a una tierra natural. En el segundo éxodo, Él lo sacó de una condición espiritual a un bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Eso era el éxodo en el segundo. Ahora dice, ahora Él los está llevando del bautismo del Espíritu Santo de regreso a la tierra eterna del milenio. Gloria a Dios. Hermano, en este tercer éxodo, después del rapto, ¿dónde Dios nos va a introducir? Al milenio, pues, hermano. Como en otros mensajes Dios nos dice, hablando del matrimonio, ¿no? Los grandes millonarios, hermano, cuando se casan, ellos se van, pues, hermanos, en una luna de miel. ¿Qué entiendes de luna de miel? Ya, todo el mes, pues, todo el mes, ese es, hermanos, luna de miel. Tienen que estar, hermanos, quizás en Europa, no sé qué lugares, tienen que disfrutar, hermano, ¿ve? Tienen que estar, hermanos, ellos disfrutando todo el mes, porque ese es el luna de miel, hermanos. Y dice que nosotros, hermanos, vamos a tener luna de miel con nuestro Rey por 1000 años. Por 1000 años vamos a disfrutar. No va a haber guerras, no va a haber enfermedades, nada, sino 1000 años de paz. Porque en ese tiempo Satanás va a ser atado, dice, hermanos, encerrado, encadenado, hermano. Entonces, hermanos, este éxodo que está en proceso, hermanos, luego viene el arrebatamiento y finalmente, hermanos, vamos a disfrutar en ese reino milenial. Vamos a estar con los animales, con los leones, con los osos, con los pajaritos, hermano. Ya no va a ser así feroces como ahora. No, porque ya va a ser, hermano, otro tiempo, otra etapa. Eso es, hermano, donde nos está llevando este tercer éxodo, hermanos. En eso estamos nosotros.
Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a dar pausa ahí, hermanos, este mensaje. Alabado sea el Señor. Un aplauso a Dios, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Amén, gloria a Dios. Que el Señor bendiga, hermano. ¿Podemos ponernos de pie? Vamos a alabar a Dios, hermano. Vamos a alabar, a ver, hermano José. Vamos a alabar. Pronto, pronto en esa mañana. A ver, cantemos eso. Vamos a alabar esa alabanza con palmas, alegres, como para el Señor. Bueno, esta mañana endiosar, hermanos, gloria a Dios. Agradecemos a todos nuestros hermanos que nos están viendo, hermanos, a través de YouTube en esta mañana. También nos están escuchando a través de la radio Tercer Éxodo. Que Dios les bendiga a todos los hermanos que han participado junto con nosotros, hermanos. ¡Gloria! ¡Sí, Señor! Alabanza de la gloria, Santo Redimido. ¡Aleluya! Pronto y pronto en esa mañana, cuando nuestra reunidos hablaré de cómo hemos vencido. Gloria, gloria, gloria al Señor. Hemos reunido, hablaremos, la entenderemos más allá. Daremos alabanzas de la gloria. ¡Gloria a Dios! Amén, amén. Pronto y pronto en esa mañana, cuando con los santos estemos reunidos, hablaremos. Así será, Señor. Dimos alabanzas de la gloria con los santos redimidos. Viviremos siempre allá. Iremos a esa tierra para siempre, donde muerte y llanto no habrá jamás. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos, queremos cantar también en la idioma de nosotros, ¿no? De los bolivianos, Aymara. Yo creo que muchos hemos nacido en ese idioma. Vamos a cantar en ese idioma. Jesús an sutipaj sintinos parcayao. Esa alabanza más, vamos a alabar a Dios. Luego vamos a orar también, hermanos. Sutipaj sentimos parcaña. Sí, sí. Jesús ana y sutipaj sentimos parcaña. Samaraña que pata. Jesús ana y sutipaj respira seña. Oyataña sa. Gloria, gloria, llora cañani. Jesús sana y sotipano, respira seña, oyataña sa, gloria, gloria, chora,
Amén. Cristo naya rausi haka sisinyas Ujan chak tatas kipam Kristo naya rausi Senti sumau nayata Bila pampel komati Oka choy maha kasisi tatwa Gloria, gloria, chorop Gloria, gloria a Dios Oka choy maha Gloria, gloria, chorop Kanyami Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Oka Jesucristo en su tipao. Sintinos parcaya. Porque oka su tinkeo collataña. Oka su tinkeo kespiaseña. Oka su tinkiwa viña y jacaña, hermanos. Señor bendiga, vamos a orar hermanos en esta mañana. Vamos a orar, hay peticiones de oraciones y también hermanos vamos a orar por esos hermanitos y hermanitas que necesitan nuestras oraciones hermanos. Hermana Sofía Arellana nos pide oración para su hija Mercedes que se encuentra delicado de salud hermanos. Entonces vamos a orar por la hermana Mercedes hermano. También vamos a orar por la familia Bernabé. Nos pide hermanos nuestro hermano José Alberto. Vamos a orar por la familia Bernabé. Gloria al Señor. Amén. Bien. Y también hermanos, vamos a orar por la hermana Andrea Luque y familia. Nos pide hermanos su esposo, nuestro hermano Moisés Barrero. Que Dios esté con la hermana Andrea y su familia, hermanos. ¿De repente están de viaje? Sí, creo que están de viaje, hermano. También vamos a orar por nuestro hermano Mario Adubiri. Hermano Mario, puedes pasar. Vamos a orar una vez más para ti, para que Dios te sane, te toque con su mano sanadora, hermanos, en esta mañana. También vamos a orar por su hijo, hermanos, el hermano Juan Daniel Adubiri. Puede pasar, hermanito. Vamos a orar por ti. Vamos a orar en esta mañana. También vamos a orar, hermanos, por nuestro hermano. ¿Está aquí nuestro hermano Leonardo Parra, el vecino? No está. Pero vamos a orar, vamos a recordarnos, hermanos, por el hermano Leonardo Parra. Vamos a orar también por la hermana Josefina Mendoza, que ha sido operado, hermana, esta hermanita, que está ya, hermanos, en su hogar. Hay que dar gracias al Señor. Pero vamos a orar para que rápidamente pueda, hermanos, sanarse más. Nuestra hermana Josefina Mendoza de Masucruz. Vamos a orar por el hermano Lino Ticona, su esposa, hermana Josefa. ¿Está aquí, hermana Josefa? Hermano, está bastante delicadito nuestra hermana. Así que, hermanos, hay que orar por nuestra hermanita, por su esposo, el hermano Lino. También vamos a orar, hermano, por la hermana Victoria Amarro. Se encuentra delicado de salud. Que Dios nos bendiga. Oremos, hermanos, en esta mañana. Vamos a orar. Hermano, ¿qué hace Tito, hermano? Puedes ungir al hermano. El joven es nuevo, hay que entregar al Señor. El joven es nuevo. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por alimento que nos has dado. Estamos, Señor, agradecidos. Nuestras almas se gozan, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu bendición. En esta mañana, Señor, juntamente aquí con tu pueblo, Señor, nos hemos gozado. Yo sé que tú también estás en medio de nosotros. Gózate, Señor. Gózate, Padre Santo. Tú eres nuestro esposo. Tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros en este día. Gracias por este compañerismo, Señor. Y también oramos por aquellos hermanos y hermanas que no han podido, Señor, asistir por alguna razón. Acuérdate de ellos, Señor Jesucristo. Padre Santo, ten misericordia, Señor. En esta mañana, Señor Jesucristo,
Oramos por la hermana Mercedes, que se encuentra delicado de salud. Tócalo con tu mano sanadora, Señor Jesucristo. Oramos, Señor, por nuestro hermano, o mejor, por la familia Bernabé. Tú sabes, Señor, de esta familia. Tú conoces, Señor, sus necesidades materiales, espirituales. Acuérdate, Señor, de toda la familia Bernabé. Oramos también por nuestra hermana Andrea Luque y su familia, Señor. Seguramente ellos están de viaje. Ten misericordia. Tú conoces sus motivos y las necesidades que ellos tienen, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Te entregamos a la familia Luque, Señor. Oramos, Señor, por nuestro hermano Mario Adubiri. Señor, tócalo en esta mañana. Que salga sano, Señor, de este lugar, Padre Santo. Juntamente con su esposa, Señor. También te entregamos a este joven, hermano Daniel Adubiri, Juan Daniel Adubiri. Una alma, Señor, para tu honra y para tu gloria. Cambia su vida, ilumínale, Señor. Te entregamos en esta mañana en tus manos, Señor. También oramos por nuestro hermano Leonardo Parra. No está con nosotros, tú conoces, Señor. Él está delicado de salud. Dale fe, Señor. Ayúdale, Padre. Oh, donde quiera que él esté, ayúdalo en esta mañana. Recuerde tus palabras, Señor. También oramos por nuestra hermana Josefina de Mazucruz. Yo sé que ella ya está, Señor, por tu gracia. Has recibido esa operación. Padre, dale pues pronta recuperación. Dale fuerzas. Auméntale más fe. Que nunca se desanime. Juntamente con su esposo, nuestro hermano Simón, Señor. Oramos también por la hermana Josefa, que está delicado, Señor, bastante delicado físicamente. Ayúdale, Señor, en esta mañana. Tócale, Señor, con tu mano sanadora, juntamente con su esposo, nuestro hermano Lino. También oramos, Señor, por nuestra hermana Victoria Amarro. Señor, ten misericordia, Padre. Tócalo, Señor, con tu mano sanadora. Su cuerpo, sus pies, Señor, tal vez no puede, Señor, moverse. No puede tal vez caminar, Señor. Ten misericordia, Padre, de nuestra hermana Victoria, Señor. Te entregamos, Señor, en tus manos, Padre eterno. También, Señor, oramos por su papá de nuestra hermana Valeria, Padre. El hermano Mateo, esos 8 hermanos. Acuérdate, Señor, de toda la familia, Señor. Dios Todopoderoso, tócale, Señor, a esa alma, Señor. El hermano Mateo, Señor. Oh, ten misericordia, Señor. Mientras hay gracia todavía, ellos pueden acercarse a ti, Señor. Oramos, Señor Jesucristo, por toda la familia de la hermana Valeria, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios eterno, te lo pedimos así, en el santo, precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Pónganse de pie, familia Adubiri, que Dios les bendiga. Dios estará con ustedes, todos los hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a alabar una alabanza más en esta mañana. Va bajando ya. Esa alabanza más, alabemos al Señor. Dios merece toda gloria, toda alabanza, hermanos. Aquí estamos para alabar a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Va bajando ya. Va bajando la gloria de Jehová. Esa puebla escogida, preparándose para ir a la gloria de Jehová. Va bajando la gloria de Jehová. Esa puebla escogida, preparándose para ir a la gloria de Jehová. Él es Dios de mi vida, es el lirio de
los es la rosa de Sarón. Oh, cuando yo leo a Jesús mi poderoso Salvador, yo en mi vida es el lirio de los, es la rosa de Sarón. Oh, cuando yo leo a Jesús mi poderoso Salvador, va bajando, sí Señor, bajando la gloria de Jehová. Ese pueblo escogido, preparándose y está para ir a la gloria de Jehová. Dios de mi vida es el lirio de los, es la rosa de Sarón. Oh, cuando yo leo a Jesús mi poderoso Salvador, Él es Dios de mi vida, es el lirio de los campos, es la rosa de Sarón. Oh, cuando yo leo a Jesús mi poderoso Salvador. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí hemos estado y decimos a todos nuestros hermanos oyentes de la Radio Tercer Éxodo por YouTube que el Señor les bendiga. Hasta próxima transmisión. Señor les bendiga. Muchas gracias. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Soy redimido, qué alegría. Voy por el camino de santidad. Seré perfecto por Jesucristo. No hay enemigo que me pueda derrotar. Ya nada temo, seguro estoy.